En esta ocasión el programa con Carlos y Terrero tiene el honor de penetrar aquí a la residencia de una de las familias más honorables que tiene nuestro municipio de Villa Altagracia, la familia González. Y en esta ocasión vamos a entrevistar al señor Héctor René González Neco. Una familia que está Neco, está Bambán, está Cheo. ¿Esos apodos de dónde vienen? Son apodos que se establecen en la niñez de uno. El mío procede de San Pedro de Macorís, de donde nosotros somos oriundos. Resulta que yo, cuando muy pequeñito, tenía el cabello totalmente amarillo, rubio, y se me caía. Y habían unos chinos en la calle de mi casa al final, que tenían una panadería, y había un chinito que se llamaba Neco, ese era su nombre. Y cuando yo pasaba por ahí a la escuela, se enamoró de mí y yo le simpatizaba, y siempre cuando yo salía de la escuela me cargaba y me llevaba a mi casa, hasta que una de mis hermanas expresó: bueno, pero a este muchacho hay que ponerle Neco porque este chino está enamorado de él y vive para arriba y para abajo con él. Ese es el oriente. Esa es la historia de Neco. De mi apodo. Que todo el mundo aquí te conoce más como Neco que como Héctor René. Claro que sí. Es el nombre político por excelencia mío. Y tú le preguntas a mucha gente: ¿tú conoces a Héctor René González? No, yo no sé, será de los González. Entonces tú le dices a Neco, así vive allí. Bueno, pues vamos a hablar con Neco porque es como más coloquial. Sí, más familiar también. Neco, la historia política de Villa Altagracia sería incompleta si no aparece tu nombre. ¿Qué opinión te merece esa consideración? Bueno, eso se debe al hecho de que en el desarrollo de esta comunidad villa altagraciana, al inicio del proceso democrático a raíz de la desaparición de la tiranía de Trujillo, yo era bastante joven, me incliné por la actividad política, y eso significa que mi historial como político es de larga data, que tiene que ver con la raíz misma de las luchas libertarias de la comunidad villa altagraciana, comenzando con el proceso de 1962 en las elecciones, después de la caída de Trujillo, hasta el día de hoy. Un proceso en el que, gracias a Dios, yo me he mantenido activo y vigente por mi vocación política más que otra cosa. Porque yo, si bien fui a la escuela, fui a la universidad, sobre todo en Europa. ¿Estudiaste en Europa? En la Universidad de la Sorbona. Yo fui uno de los privilegiados cuando don Juan Bosch dirigía el PRD. Yo trabajé con él como mecanógrafo en la escritura de sus libros y de sus obras. O sea, ¿trabajabas directamente con el profesor? Cuando don Juan vivía en la César Nicolás Penso, número 70, en el segundo nivel. Por mi vocación periodística, yo escribí en esa época, a raíz de la fundación del Nacional de ahora, escribí artículos de fondo, con cierta frecuencia, por lo menos una vez a la semana. Y don Juan, en ese entonces, estaba en Puerto Rico y leía mucho el periódico. Y como yo tenía una inclinación PRDista en esa época, mis enfoques, por supuesto, estaban inclinados al PRD y, sobre todo, a los lineamientos de la posición moral del profesor Juan Bosch. Y eso conllevó que cuando don Juan vino al país se interesó en conocerme. Y entonces me pidió que si yo quería integrarme a trabajar con él, y yo gustosamente, era un privilegio. Un maestro de maestros como don Juan, que de por sí hasta en la práctica enseñó a uno. Entonces trabajé con él ahí como mecanógrafo de sus obras. Y de ahí, pues,
yo fui privilegiado por él a viajar en 3 ocasiones fuera del país a estudiar. La primera fue a Costa Rica, al Centro de Estudios Democráticos de América Latina, que era dirigido por el expresidente José Figueres, en ese entonces era presidente. Ahí fuimos a estudiar historia de los partidos políticos en América Latina. Ya después yo tuve la oportunidad, don Juan me consiguió una beca en la Universidad de la Sorbona, en el Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y ahí yo tuve la suerte de hacer un curso de alrededor de 2 años de Ciencias Sociales y Políticas. En ese entonces el doctor Peña Gómez estudiaba ahí la carrera de Derecho Internacional. Pues estuvimos durante ese tiempo juntos. Y ya más luego, en otro viaje, yo tuve la oportunidad, por decisión de don Juan Bosch, de integrarme también a una labor de promoción de la política del PRD de ese entonces en contra del gobierno del presidente Balaguer, sobre todo por los crímenes que se estaban produciendo en los grupos de izquierda. Tuve la oportunidad también de ser parte importante de una delegación del PRD que fue a hacer un recorrido a Europa, unos 7 países de Europa, y al mismo tiempo estudiar también la historia de los partidos políticos de Europa occidental, aunque también cubrimos una parte de Europa oriental en lo que se refería a la Alemania comunista de esa época. O sea que tú tienes una formación política completa, tanto en el campo empírico, en lo práctico, como en la formación académica y vivencial, podría decirse, por los viajes que ha dado. Si te tocara hacer una división por etapas de lo que ha sido la vida política de Villa Altagracia, ¿en cuántas etapas la dividiría? Bueno, la primera fue esa etapa que vivió el país de la actividad política romántica, que involucró a una importante parte de la juventud dominicana en la lucha radical contra la derecha que a partir del año 1966 dirigió el doctor Joaquín Balaguer. La segunda sería la apertura ampliamente democrática que surge con la llegada del PRD en el año 1978 con don Antonio Guzmán, uno de cuyos logros importantes yo puedo señalar, tengo que reconocerlo, aunque yo en ese entonces ya era reformista, fue la despolitización de las Fuerzas Armadas, que fue un gran logro democrático de don Antonio, uno de los más importantes. Esa es una etapa. La segunda es esa, la que comienza en el 78 hasta el 86. En ese interregno. Terminan los 10 años de Balaguer. Sí, los 12 primeros, la primera etapa. Los siguientes 8 años del PRD con don Antonio y Salvador. Y ya la tercera etapa en que hubo ya una cierta apertura libertaria con la segunda etapa de la gestión gubernamental del presidente Balaguer, digamos, desde el 86 hasta el 96, en que Balaguer, producto de las circunstancias del momento, abrió la democracia y la libertad en la participación de los partidos políticos y sus líderes. Esa fue una etapa importante porque le permitió al país avenirse a otro proceso que pudiera yo decir que es la cuarta etapa de la vida democrática del país, en que el PLD accede al gobierno, producto del apoyo que le dio el presidente Balaguer, y nosotros los reformistas en alianza con ese partido, por la cual surge a la presidencia de la República en un primer periodo el doctor Leonel Fernández. De modo que yo puedo dividir esa vivencia en 4 etapas importantes en la vida política Villa Altagraciano, y por qué no la mía, porque yo la viví y la he estado viviendo aún activamente en la política.
Neco, tú lideraste hace muchos años la lucha de la salida del administrador del Valle, de aquí de Villa. ¿Tú no puedes recrear ese acontecimiento? Un acontecimiento muy importante. En ese entonces yo lideraba el PRD como secretario general del partido. Y recuerdo que estaba en esa época el difunto Papo Chacón como síndico. Que tuvo varios periodos. Sí, 2. Que por las contradicciones internas que se daban entre los reformistas de la época, porque don Rafael del Valle fue una figura muy cerrada en lo que era la buena relación con su partido, y además de la represión que él agenciaba y dirigía en el ingenio contra la gente que no pudiera estar en ese entonces cultivando las ideas de su partido reformista. Y eso nos permitió a nosotros en esa época, Carlos, coincidir el PRD y los grupos populares con una parte importante del Partido Reformista, liderada en ese entonces por Papo Chacón, que era una figura muy reconocida aquí. Y eso nos permitió a nosotros involucrar casi a toda la población de Villa Altagracia en esa lucha contra él, que provocó su salida. Y recuerdo que en eso tuvo mucho que ver la decisión del licenciado Fernando Álvarez Bogar, que en ese entonces era el director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar, y que era un hombre con un pensamiento liberal, abierto, que él asimiló cuál era las ansias de la población villaltagraciana contra la presencia de Rafael del Valle en el ingenio Catalí. Pero yo creo que esa participación tuya es lo que te catapulta como un líder político de aquí de Villa. Por supuesto, porque fue el acontecimiento más importante hasta ese momento en que yo me vi involucrado y del que fui prácticamente el líder de la comunidad, porque como te dije, yo era el secretario general del PRD en ese entonces, y eso es cierto, me inició con muy buenos resultados mi carrera política dentro y ya fuera del PRD. Tu salida del PRD, Neco, ¿se debió a visión política futuro, conflictos internos o a qué? Mira, es importante eso porque en este municipio está en debate ese término. Mi decisión de salir del PRD a raíz de la fundación del Partido de la Liberación Dominicana por parte del profesor Juan Bosch el 15 de diciembre del año 1973, fue debido a mi lealtad y mi gratitud a la figura de don Juan, el aporte que él me había dado para crecer políticamente. Y yo salí del PRD por un acto de gratitud hacia el profesor Juan Bosch, si bien debo reconocer que no estaba tan preparado para integrarme a un proceso de estudio y organización de un nuevo partido con el lineamiento de un hombre tan estricto como don Juan. Pero de todas maneras yo fui al PLD y fui su principal dirigente durante un tiempo, aunque corto, por un asunto de gratitud al profesor Juan Bosch, a quien le debo toda mi formación política en mi vida. ¿Y de la mano de quién llegas al Partido Reformista? Qué bueno. Mira, el profesor Juan Bosch inicia un proceso de organización del PLD sobre la base de la integración obligatoria de los que ingresamos a ese partido al proceso de educación obligada a través de los llamados círculos de estudios que dirigió el profesor Juan Bosch. Y integrarse a los círculos de estudio en esa época era una condición sine qua non para ser miembro y mucho más para ser dirigente del PLD.
Yo me integré, por supuesto. Ahora bien, ¿qué me hace a mí salir del PLD para caer en una etapa pequeña de independencia? El hecho de que el PLD mantenía una línea política muy cerrada sobre lo que debía ser el comportamiento de sus dirigentes, porque en ese entonces, yo no sé si tú lo sabías, el Congreso Constitutivo del PLD, el 15 de diciembre del año 1973, yo fui el secretario de acta de ese Congreso, junto con el profesor Juan Bosch, porque él fue quien me propuso entre la Asamblea y ese Congreso. Y yo tenía responsabilidades muy estrictas y específicas, y llegué al Comité Central del PLD en ese Congreso Constitutivo. Y resulta ser que yo, a un joven, tenía una vida ciertamente libertaria, si se puede decir, en términos individuales y personales. En una ocasión yo hice un viaje a los Estados Unidos de recreo, y el PLD prohibía que sus dirigentes salieran del país sin un permiso de su órgano máximo, y yo entendía que no era correcto. Y me fui al viaje. Estando en Estados Unidos fui suspendido por mi condición de miembro del Comité Central por haber hecho el viaje sin consulta ni autorización. Y yo entendí que esa era una violación al derecho que yo tenía de viajar, donde yo considerara, y que por consiguiente, como no aceptaba esa sanción, yo al propio profesor Juan Bosch, cuando regresé al país, le visité y le puse a disposición mi cargo en el PLD, porque yo no aceptaba la suspensión. Y ahí salgo del PLD y estoy en un tiempo relativamente corto, diría que creo que unos 6 meses, menos de un año. Y el licenciado Fernando Álvarez Bogar, que era el director del CEA todavía en ese entonces, un hombre muy abierto, con una relación muy estrecha con los sindicatos, con el propio PRD, porque prácticamente se crió junto con el doctor Peña Gómez, se acerca a mí, porque ya conocía mi vida política, y me propone que ingrese al Partido Reformista, que estaría dispuesto a llevarme donde el presidente Balaguer, que gobernaba el país en ese entonces. Yo lo pensé, porque era una especie de un salto altísimo. Yo entraba en una especie de involución, porque alguna gente me dice, de ser revolucionario caíste a ser reformista. Para ese tiempo era impactante el cambio. Claro que sí, y muy difícil el paso. Sin embargo, yo soy por naturaleza político, y mis vacaciones de unos 6 meses a 8 fuera de la actividad política partidaria me inclinó, y también por la simpatía que yo sentía por Fernando Álvarez Bogar, a acceder a visitar al presidente Balaguer. Me recibió muy amablemente en su despacho y me pidió que ingresara al partido, porque él tenía interés, por la referencia que tenía de mí, de que yo fuera al Partido Reformista, en la seguridad de que me iba a abrir las puertas y me iba a dar las oportunidades para que yo siguiera creciendo políticamente en la organización. De ahí yo decido entonces ingresar al Partido Reformista en el año 1976, algo final, hasta la fecha que estoy en esa organización política. Fuiste legislador en varios periodos. En 4 periodos. ¿Qué lectura das a tu paso por el Congreso? Mira, una de las grandes experiencias que yo tengo en mi paso por el Congreso Nacional es el hecho que de un joven dirigente de un pueblo, un dirigente pueblerino, asciende a los niveles del Congreso de la República. Eso primero me da un estatus que me eleva políticamente. Yo estuve desde el año 1982 hasta el año 1998, 16 años, 4 periodos legislativos consecutivos
Y eso me permitió a mí, como te dije, elevar mi estatus, porque el Congreso de la República está compuesto por políticos de los diferentes niveles, pero también el Poder Legislativo está vinculado a los otros poderes del Estado, se diría el Ejecutivo, en el que está el Presidente de la República y la Administración Pública, el Poder Judicial, que componen los tribunales y los jueces y los fiscales. Y eso me elevó la categoría, porque yo me involucré en las relaciones interpersonales con esos restantes dos poderes del Estado, aparte de la experiencia que yo tuve legislativa, que también eso educa mucho al político. Eso para mí fue una gran escuela que me ayudó. Qué bien. Con tu aval político de larga data, establecer coincidencias y diferencias entre Joaquín Balaguer, Juan Bosch, Peña Gómez. Sí, cómo no. Mira, de don Juan aprendí primero su calidad moral, su estricto apego a la disciplina, que lo aprendí mucho, aparte de mi educación familiar con mi papá. Y además por su profesionalidad en la política. Y don Juan, con esas cualidades, era lo que se le llamó siempre un gran maestro. De él puedo destacar que aprendí en él ser disciplinado, ser organizado, pero también que el político tiene que estudiar y profesionalizarse para servirle a su país. En el caso del doctor Peña Gómez, de él aprendí y me relacioné muy bien, porque el doctor Peña Gómez y yo estuvimos alrededor de 2 años en Francia. Juntos. Compartíamos los fines de semana siempre, cuando teníamos las vacaciones. Con él aprendí su gran honestidad, su humildad, su desprendimiento personal, al extremo de que conocí en él que se sacrificó personalmente tanto, que sacrificó lo que más vale en uno, que es su salud, que lo llevó a la muerte. Esas eran cualidades extraordinarias del doctor Peña Gómez, que yo siempre la percibí desde cerca y desde lejos. Y del doctor Balaguer, que fue mi último maestro, aprendí e importanticé su gran formación, su gran capacidad de maniobra y de manejo de la política. Yo pienso que ha sido el político dominicano más pragmático que ha dado la historia democrática del país. Y con él aprendí también a trabajar duro. El doctor Balaguer era un gran trabajador, incansable, hasta el tuétano. Y puedo establecer esas 3 diferencias que componen todo lo que ha sido mi escuela política en toda mi vida como político villaltagraciano y nacional. Tú has sido muy privilegiado porque te ha formado políticamente de lo supremo de la política dominicana, que son esos 3 grandes líderes. Sí, ya te dije que estuve muy involucrado con don Juan, con el doctor Peña Gómez. Me tocó cuando era secretario general, pero en mi vida de estudiante en la Universidad de la Sorbona en París, pues me permitió también agenciarme una especie de mandato, se puede decir, en las relaciones personales. Y con Balaguer, yo puedo decir que también fui un privilegiado, porque yo ingresé al partido en el año 1976, Carlos, y comparándome con los otros líderes que tenía o tiene el Partido Reformista en Villa Altagracia, yo ascendí rápidamente, primero a legislador, después a presidente del partido. Y hoy en este partido yo soy miembro de la Comisión Política Nacional, presidente del directorio municipal de Villa Altagracia durante 30 años de manera consecutiva. Y gozo del aprecio de los reformistas, y el doctor Balaguer conmigo siempre tuvo un alto grado de respeto
¿Cómo recuerdas a Balaguer? Bueno, lo primero fue con la gentileza que me aceptó en su partido. Y lo segundo, hasta dónde el presidente Balaguer me dio el apoyo cada vez que yo fui aspirando a una posición electiva en el partido. Porque yo no sé si tú conoces esa parte de la historia de lo que fue la conducta del presidente Balaguer al apoyar la selección de los candidatos a los cargos electivos, que muchas veces, aun cuando los organismos del partido lo escogían democráticamente, él minuciosamente valoraba las condiciones de los candidatos y en muchos casos los rechazaba, pero en mi caso siempre me apoyó abiertamente. Y ya tuve que yo, habiendo ingresado al partido casi reciente, asumo la candidatura a diputado y el presidente Balaguer siempre me apoyó, y eso yo lo valoro mucho en él. Y hasta que murió me distinguió a mí como un dirigente muy importante de la política. Y llegué a ser miembro del directorio central ejecutivo cuando eran 31 y él presidía el partido. Hasta ahí fui yo, si se puede decir, un privilegiado del trato del presidente Balaguer conmigo. Bueno, ¿tú crees que el Partido Reformista tiene el tiempo y la oportunidad de volver a ser una opción aquí en el país? Qué buena esa pregunta. Mira, en este momento hay un gran debate, y no solamente en nuestra organización, sino en los tres principales partidos políticos, que están inmersos, por así decirlo, en una lucha interna por el control de la organización. En el PRD, ni se diga, eso es un secreto a voces, que está inmerso en una lucha desgarradora que lo ha debilitado en su fuero interno, al extremo de que, siendo la organización más grande del país, luce la más débil estructuralmente. En el caso del PLD, si bien es un partido que maneja muy bien su disciplina interna, en él subyace también la división que se produce por la presencia de dos liderazgos importantes, que son el del presidente, el doctor Leonel Fernández, y el del presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. Y en nuestra organización también subyace una lucha interna por el control de la organización, que tiene dos lineamientos destacados. Hay uno en el que yo me inscribo, que promueve la independencia del partido como opción electoral de cara a las elecciones del año 2016, para dejar de ser lo que se llama en el argot político popular, de ser bisagra de otra organización política. Ese sector lo lidera el gran amigo y compatriota Amable Ariztí Castro, y una gran parte del partido, yo diría que la mayoría. La otra parte, que es adherente casi incondicional al gobierno y al PLD, la lidera el ingeniero Carlos Morales Torcoso, nuestro querido canciller, a quien le tengo mucho respeto. Y esa lucha nos va a llevar a definir el estatus que debe jugar el partido de cara al próximo proceso electoral. Porque nosotros entendemos, Carlos, que el partido tiene una gran oportunidad ahora de relanzarse y crecer sobre la base de crearnos una línea propia para el próximo torneo electoral, tomando como dos referentes importantes: la división del PRD, que lo debilita, y el cansancio que siente el país por la gestión del PLD, no así digo de la gestión personal del licenciado Danilo Medina, a quien diferencio mucho. Justamente, entrando tú a esa parte, quisiera saber cuál es tu opinión, ya con casi año y medio de gobierno del licenciado Danilo Medina, ¿cuál es tu consideración sobre su gestión? Mira, siempre he creído que en lo individual
en lo particular, el presidente de la República y mi amigo Danilo Medina ha desarrollado un estilo nuevo y diferente de ser un presidente abierto, vinculado a los sectores de desarrollo de la comunidad, sobre todo los sectores ahora agropecuarios, donde se está vinculando tan efectivamente. Y en términos individuales, él ha exhibido y ha desarrollado un estilo bastante positivo, que la población lo ha visto como positivo, como agradable en términos personales. Ahora bien, si nosotros llevamos el comportamiento del presidente de la República a su organización, el país lo ve diferente. Porque, y tal vez lo decimos nosotros como reformistas, que ha sufrido en gran medida la humillación y el desprecio de una gran parte de los funcionarios del PLD hacia los reformistas, no obstante que contribuimos a que fueran gobierno en el 96 y siguen siéndolo hoy. Porque los reformistas, y yo pienso que el país, han sabido diferenciar dos gestiones PLDistas. La del doctor Leonel Fernández, que es la de una gestión de concentración excesiva de poder, de antros de corrupción que la conoce todo el país, y la del licenciado Danilo Medina, que ha sido un hombre, si bien un tanto tolerante, ha sido un hombre muy abierto en su gestión como mandatario. Porque si hay una cosa de la que el país se queja de la gestión del presidente Danilo, es que ha sido tolerante con algunos funcionarios de su gobierno que estuvieron en el pasado y que aún están ahí y que se les señalan como funcionarios corruptos. Ahí está la diferencia entre su estilo y lo que la población valora del partido de gobierno. Y nosotros nos inscribimos en esa línea. Ya adentrándonos y para finalizar con un poquito de la situación política PLDista aquí en Villa Altagracia, tú sabes que el Partido de la Liberación Dominicana se aboca ahora a darle una apertura a su comité central. En esa apertura se le está dando una oportunidad al pueblo de Villa Altagracia de que lleve una persona al comité central. Villa Altagracia, dentro de la clasificación política que hace el PRD, pertenece a la circunscripción número 2, en la cual aparece Villa Altagracia, Yaguate, Cambita, Los Cacaos y Palenque. Dentro de esas dentro de esos cinco municipios se va a elegir una persona al comité central. En este caso están optando por esa participación Fran Matos y un compañero de Yaguate. En tu calidad de Villa Altagraciano, ¿qué opinión te merece de sobre a quién debe el pueblo de Villa Altagracia dar su apoyo en esta condición? Bien, la pregunta actualizada es muy importante, Carlos. Y exactamente hace una semana yo tuve el honor de recibir a mi amigo Fran Mato aquí en mi casa. Ajá. Sí, tuvimos un intercambio bastante fructífero. Y ya más luego, 2 días después, tuve la oportunidad, que no lo conocía, de recibir a Demetrio Lluveres. Demetrio Lluveres. Interesado en conocerme y concitar tal vez el apoyo, la simpatía mía hacia su candidatura. Y yo le expresé a ellos, a los dos, al amigo Fran con mayor franqueza y confianza, porque entre Fran y yo hay una vinculación desde jóvenes, casi familiares, porque su papá trabajó con mi papá en el Ingenio Cataré, y él y yo nos conocemos desde que él era un muchachito y yo un joven. Le expresé con iguales términos cuál era la posición de los reformistas villaltagracianos, y para eso yo tuve la oportunidad de reunir la dirección municipal del partido, porque resulta, Carlos,
que el Partido Reformista está vinculado directamente en términos orgánicos con el PLD. Y cualquiera diría, ¿pero por qué razón? Pero así lo es el PRD también. Hablo del caso de Villa Altagracia. Mira, según tengo las informaciones y los datos, el PLD tiene una membresía en su registro electoral para las elecciones, de la elección del miembro del Comité Central que le corresponde a esta circunscripción. Nada más y nada menos que 30.000 electores, más de la mitad de la cantidad de votantes que tiene el municipio entero de Villa Altagracia. El PLD sacó alrededor de 10.200 votos con la candidatura del presidente Medina en el proceso eleccionario pasado, lo que significa que esa membresía interna que tiene el PLD con derecho a votar sobrepasa el 200% de los votos que sacó ese partido. ¿Qué significa eso? Y las informaciones que tengo es esa. Aquí hay más de 6.000 o 7.000 PRDistas inscritos en el registro electoral, en el padrón del PLD. Y de nosotros es posible que hayan alrededor de 2.000 y quizás un poco más de los reformistas. ¿Por qué? Porque el PLD se convirtió en el año 2005 de un partido de cuadro, de formación política, por lo que te decía al principio sobre el profesor Ambor, en el que todos los dirigentes estaban obligados a integrarse a la formación en el partido para poder ser miembro y dirigente. Se convirtió en un partido diferente, pasando a una etapa de masificación que le permitió abrir sus cuadros a todo el que quisiera participar en el registro electoral, en la formación de los comités de base y los comités intermedios que posee en el municipio de Villa Altagracia. Entonces, ese solo hecho vinculó a los dos partidos políticos restantes, PRD y Reformista, directamente al PLD, a tal grado que quién sabe si los PRDistas y los reformistas vamos a decidir la suerte de quien va a salir electo miembro del Comité Central del PLD en esta circunscripción. Ahora, pasando a lo que tú me preguntas, te hablo de la vinculación porque en la reunión que nosotros hicimos para evaluar el proceso, primero decidimos que el partido institucionalmente como tal no se va a abanderar ni a involucrar directamente en el proceso interno del PLD por una razón básica, por respeto a la integridad de ese partido y a la autonomía de ese partido. Ahora, visto que hay una gran cantidad de reformistas inscritos en el padrón electoral, y siendo prácticos, nosotros decidimos dejar en la libertad a todos los reformistas que estén inscritos en el padrón electoral del PLD, si lo desean, inclinados por su simpatía por uno u otro candidato, a que pueden ir a votar en los centros de votación que tenga el PLD, creo que el 12 de enero. 12 de enero. Ahora bien, al amigo Fran Matos, y así se lo dije al conocido de ese día, Demetrio Lluveres, yo le expresé cuál era mi punto de vista, que lo habíamos evaluado en la dirección, señalándole las debilidades y las fortalezas de uno y del otro. A Fran le dije, y lo acabo de decir en el programa del amigo Carlos Báez, que a él le aventaja el hecho de que primero es Villa Altagraciano. Es el punto de vista territorial. Ya, no es, eso toca el amor propio al Villa Altagraciano, como lo enarbola Sergio Vargas, que siente el orgullo de serlo. Y eso le lleva a Fran a tener preponderancia como candidato aspirante a ser miembro del Comité Central del PLD. Y la otra parte que los reformistas valoramos muy bien es la labor realizada por Fran Matos mientras fue ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar, o también en la oficina de bienes incautados, en favor de la gente que necesitó de la mano amiga
para conseguir un empleo o una colaboración personal o una ayuda de cualquier naturaleza que alcanzó, yo pienso tú que estuviste con él, incluyendo los otros 4 municipios, a más de 1000 personas, a quien Fran favoreció con un empleo o con una oportunidad de cobrar para solventar sus necesidades económicas. Y la otra parte que yo le presento, que lo beneficia, es la gran obra material que hizo Fran Matos en Villa Altagracia, que nadie la puede esconder por mezquino que sea. A él hay que reconocerle todas esas obras que realizó, incluso a costa de su propio sacrificio, porque se alegó a veces desde el gobierno que estaba usando fondos del Consejo Estatal del Azúcar en áreas y en actividades que no eran propias de esa institución. Ahora, ¿cuál fue la debilidad que yo le señalé al amigo Fran? Lamentablemente el hecho de que al salir del Consejo Estatal del Azúcar, toda la gente que él ayudó la lanzaron a las calles, a su suerte, PLDistas, reformistas, sin partido. Y el amigo Fran, yo le decía que tal vez por un exceso de orgullo propio, no quiso tocar la puerta a los funcionarios del gobierno para tratar de resarcir el daño que hizo el incumbente que lo sustituyó, de cancelarle a toda la gente de Villa Altagracia y de esos municipios. Y eso alegan algunos de sus adversarios circunstanciales ahora, por cierto, muy ingratos, yo lo señalo así. Alegan que ellos están por el otro lado debido al hecho de que Fran, como decimos en el argot popular, lo soltó en banda. Y esa es tal vez la parte de... Esa era otra circunstancia, okay, que no tenía él la decisión. Pero ellos no lo reconocen. Ellos solo reconocen que ellos tienen derecho a buscársela, como decimos, en el medio. Pero pienso que esa debilidad es exigua en relación a lo que son las fortalezas de Fran como candidato. Finalmente, Neco, tienes la oportunidad ante nuestras cámaras de unas palabras finales para concluir esta entrevista. Cómo no, a propósito de este momento en que estamos en un proceso doble de relanzamiento del Partido Reformista Social Cristiano en el país y del proceso interno del PLD, yo quiero expresar primero mi satisfacción por que tú me visitaras a esta importante entrevista, encuentro. Lo segundo, enviar un mensaje a la familia reformista para que tengan fe en la organización, en el entendido de que al cabo de algunos meses nosotros vamos a iniciar efectivamente el relanzamiento del partido para constituirnos en una oferta considerable y válida de cara al proceso electoral del año 2016. Y en la parte del proceso interno del PLD decir que los villaltagracianos tienen que valorar justamente los méritos, las cualidades de los que están aspirando a ir al comité central de ese partido, para que no se cometa la injusticia de castigar a quien no tiene que castigar y beneficiar a quien no debe beneficiar.